Bienvenidos a una nueva edición de Diseño para Todis. En esta oportunidad vamos a ver cómo implementar el patrón Observer. Para conocer el patrón Observer, el ejemplo que vamos a ver es el de la lista de correo, en el cual una persona envía un post y luego de ser procesado es redespachado a las otras dos personas que integran la lista. Nuestro punto de partida es una solución que cuenta por el momento con una lista de correo que tiene una interfaz entrante que es la recepción del post. Luego de delegar en una strategy la validación del envío, porque tenemos listas cuyo envío es libre, es decir, no tengo que formar parte de la lista de correo para poder enviar un post, y otras de envío restringido donde eso sí ocurre, entonces convertimos el post en un mail y se lo enviamos a una interfaz mail sender, dado que por el momento desconocemos cuál va a ser la implementación real que vamos a terminar implementando. Vemos aquí con un poquito más detalle el código asociado a lo que acabamos de comentar. El método en lista de correo se llama recibir post, es el método que define la interfaz entrante. Recibimos un post y este método funciona como adapter para construir en base a un post al mail que luego debe ser pasado como parámetro al mail sender. Vemos aquí por otra parte que se manda un mail solo con copia a todos los destinatarios de la lista de correo, que es básicamente todos los usuarios menos el emisor del post si es que pertenece a la lista. Al funcionamiento actual del sistema se le agregan una serie de nuevos requerimientos. Cuando llega un post queremos no solamente seguir enviando el mail al resto de las personas que integran la lista, sino que también queremos tener la posibilidad de mandar un mensaje de voz o bien un SMS, registrar a aquellos usuarios que escriben malas palabras como hambre o guerra, o bien bloquear a los usuarios que escriban demasiados posts. Eso queremos poder parametrizarlo. Además, queremos que sea fácil activar o inactivar cada una de estas configuraciones. A la hora de barajar alternativas, siempre aparece el mecanismo de selección. Es decir, podemos incorporar un flag por cada una de las configuraciones que nosotros queremos agregar. Por ejemplo, si debemos informar las malas palabras o si debemos enviar un mensaje de voz o un mail. Y ese if se va incorporando dentro del método recibir post. Esta alternativa es simple de implementar y además permite trabajar en forma dinámica. Seteando en true o en false cada uno de los flags, permito activar el informe de las malas palabras o enviar los mensajes de voz. Por otra parte, tengo un gran control sobre el algoritmo. Esto implica que yo puedo determinar en qué orden vamos a evaluar cada una de las configuraciones para que, por ejemplo, lo primero que haga sea enviar el mail. Y por otra parte, también tengo como ventaja que puedo trabajar variables locales, almacenarlas y reutilizarlas en más de una de estas configuraciones. Por otra parte, tenemos que decir que esta solución tiende a que el método recibir post sea poco cohesivo, es decir, va a hacer muchas cosas y por ende va a ser difícil de testear. Y por otra parte, esta virtud que tiene, en el cual yo puedo decidir en qué momento informo las malas palabras o envío los mensajes de voz y puedo intercambiar los if para que ocurra una cosa antes que otra, eso requiere compilar. Eso requiere un pasaje a producción y bueno, eso implica una demora en la inmediatez de resolver un determinado requerimiento. La segunda variante consiste en tomar cada uno de esos ifs y llevarlos a un objeto aparte, es decir, un objeto que va a recibir el post y va a enviar los mails, otro objeto que va a recibir el post y lo que va a hacer es verificar si hay malas palabras en él y así sucesivamente con cada uno de esos objetos que van a figurar como interesados en un evento particular que es la recepción del post por parte de la lista de correo. ¿Cómo tienen que ser cada uno de estos observers? Por supuesto, polimórficos. Vamos a trabajar con una interfaz post observer y de esa manera el método principal de la lista de correo va a ser
mucho más corto, porque va a delegar a los otros objetos la responsabilidad de hacer algo cuando haya recibido el post. Estamos dentro de IntelliJ y en particular dentro de la lista de correo y el método recibir post, que está aquí. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear una nueva clase, en realidad un file que va a contener todas las clases que nosotros necesitamos. En particular vamos a crear la interfaz post observer y vamos a agregar esto a Git. A continuación vamos a hacer un split para poder ver mejor el código del lado derecho, donde vamos a implementar los observers, del lado izquierdo la lista de correo. Y en particular este código nos interesa y nos los vamos a llevar al lado derecho. ¿Qué interfaz tiene post observer? Bueno, necesita recibir el post y la lista de correo, y la idea del observer es porque está observando un determinado evento que es de su interés. En este caso, como dijimos antes, es la recepción del post. Entonces, el método tiene que indicar ese interés, ¿no? Es el evento que le tiene que mandar la lista de correo. En particular, creo que post recibido es un nombre adecuado en esta oportunidad. Entonces, recibimos el post y la lista de correo. Vamos a definir nuestra primera implementación, que es el mail observer, de manera que nos va a pedir que implementemos el método post recibido. Por el momento vamos a pegar este código que me los traje de lista de correo y vamos a ver que, como primera cuestión, bueno, no tenemos una referencia a nuestro mail sender, que ya no lo necesita la lista de correo. Es decir, la lista de correo ya delega en el mail observer la responsabilidad de enviar el mail. Entonces será una cuestión que nos vamos a llevar de aquí a aquí. Por otra parte, el prefijo con el cual vamos a mandar mail podría quedar en la lista de correo, o podríamos tenerlo también en el mail observer. Cualquiera de estas dos opciones daría para una discusión, pero no queremos alargar el video. Por otra parte, tenemos que ver qué hacemos con el método getMailDestino, que dado un post nos da la lista concatenada de todos los destinatarios a los que debería llegarle un mail. Esto es, tomar la lista de suscriptos de la lista, filtrar a aquellos que no hayan sido los que emitieron el post originalmente, convertirlo a una lista de mails y luego finalmente concatenarlos en un string, que es lo que necesita la interfaz mail. Algo que podríamos pensar que tendría un poco más de sentido es pensar en que no tome tanta responsabilidad este método, ¿no? Es decir, en lista de correo estamos hablando de mails cuando acá ya no tenemos mail sender. Entonces, una cosa que podríamos hacer es simplemente hablar de usuarios de destino y eliminar esta responsabilidad y llevárnosla al mail observer. Entonces, en lugar de, como dice acá, el this getMailDestino, podríamos decir lista de correo getUsuariosDestino. A esta lista de usuarios, que claramente no respeta la interfaz de la construcción del mail, porque esto debería ser un string y se está quejando correctamente el sistema de tipos de Kotlin, bueno, lo que podemos hacer es llevarnos esa responsabilidad aquí y mapear esa lista de usuarios en una lista de mails y concatenar el string correspondiente. Bien, veamos aquí qué es lo que nos dice. Bien, nos dice que getUsuarioDestino es privado, lo cual es cierto, miren qué cosa, pero ahora ya no lo es y esto compila bien. Podríamos también
aprovechar, marcar toda esta responsabilidad, hacer botón derecho, refactor, y vamos a extraerlo en un método, no function, por favor, señor Kotlin. Y ese método nos va a permitir obtener los mails de destino, para lo cual necesitamos el post para enviarle a la lista de correo get usuarios destino, ¿no? Y además necesitamos justamente el objeto lista de correo. Eso genera la responsabilidad en un método aparte. Vamos a hacer control alt L para formatear un poquito mejor el código. La verdad es que mucho no me gusta, quizás tenga que ver con la cantidad de código que se ve acá. No, bueno. Bien, pero en definitiva aquí tenemos la responsabilidad bien demarcada, ¿no? De lo que hace el mail observer, que adapta, en este caso, el post a un mail y se lo delega al mail sender para su posterior envío. ¿Quién tiene que conocer al mail sender? Ya no la lista de correos, sino el mail observer. ¿Quién es el que trabaja únicamente con usuarios, con post, ¿sí? con cuestiones que no tienen que ver con implementación de cómo se envían los posts? La lista de correo. Fíjense que acá ya no hacemos referencia a mails, ni tampoco hacemos referencia a un mail sender. Por otra parte, como el mail observer forma parte de la interfaz de post observer, lista de correo no va a necesitar conocer directamente al mail observer, es decir, conoce una lista de interesados cuando recibe un post, pero no conoce exactamente cuáles son las clases concretas con las que va a trabajar. Y esto es algo interesante cuando hablamos de acoplamiento. Es decir, el acoplamiento puede ser mucho más explícito, como por ejemplo, yo sé que la lista de correo utiliza al usuario porque aquí vemos que hay un montón de parámetros que trabajan sobre usuario, y además la lista de suscriptos es una lista de usuarios. Entonces ahí hay un acoplamiento natural entre la lista de correo y el usuario para resolver los requerimientos. Esto no está mal, no es que esté mal. Pero a la hora de hacer el envío de mail está bueno pensar en que hay un cierto desacople entre lo que conoce la lista de correo respecto del envío de mails. Bien, y si sienten que falta algo, tienen razón. Por supuesto que falta algo. Porque la lista de correo no conoce al resto de los interesados. Porque no existe la lista de post observer. Así que tenemos que agregar aquí una lista de interesados, ¿no? Post observers va a ser igual a mutable list of, y le vamos a pasar como generic el post observer. Vamos a incorporar la posibilidad de agregar un observer interesado, es decir, no cualquier observer, sino un post observer. Y lo que va a hacer esto, ni más ni menos, es poder agregar ese elemento dentro de la lista. Y ahora sí, estamos dentro del método recibir post. Lo que tenemos que hacer aquí es notificar a cada uno de los interesados el hecho del evento post recibido. Entonces lo que hacemos es simplemente post observers for each post recibido, y le pasamos el post que recibimos acá como parámetro y this, que soy yo, es decir, la lista de correo. Vamos a implementar un segundo observer solamente para que no asocien la idea de que el observer sirve para mandar mails, porque justamente no es esa la idea. Vamos a pensar ahora en tener como segunda implementación aquel que detecte si un post tiene malas palabras, ¿no? Entonces vamos a tener un malas palabras observer y vamos a implementar el método post recibido, por supuesto. Aquí lo que tenemos que ver es si el post tiene malas palabras. ¿Quién es el responsable de
saber cuáles son las malas palabras que tiene un post. Bueno, en este caso el observer suena razonable que sea el que conozca las malas palabras a detectar, ¿no? Porque podríamos tener incluso diferentes observers de malas palabras, ¿no? Porque podemos configurar algunas malas palabras, activarlas y desactivarlas, y podríamos tener varios objetos en los cuales, bueno, decimos guerra es mala palabra, ahora no tanto, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces podemos definir una lista de malas palabras y la vamos a configurar inicialmente. Es decir, vamos a definirlo como val malas palabras como un mutable list of de string, y vamos a definirle guerra y hambre. Y ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, en el post tenemos que ver si el post tiene alguna de esas malas palabras, para lo cual vamos a delegar tiene malas palabras el post, y en ese caso lo que vamos a hacer para simplificar la resolución de este observer y que no se nos complique demasiado el video, vamos a guardar aquí la lista de post a revisar, ¿no? O sea, posts a revisar, que son posts que tienen malas palabras, a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces necesitamos que sea un mutable list of post que inicialmente esté vacío. Entonces, si el post tiene malas palabras, lo que vamos a hacer es solamente agregarlo en la lista de post a revisar. ¿Cómo implementamos entonces el tiene malas palabras? Por supuesto que lo vamos a implementar en malas palabras observer y no en post observer. Lo que queremos hacer es chequear de cada una de las malas palabras en qué situación están, ¿no? Para lo cual lo que hay que hacer es hacer un ciclo, hacer un loop, pero no queremos hacerlo dentro de un for each. ¿Por qué? Porque aprendimos que tenemos un hermoso conjunto de métodos que nos ayudan a no tener que definir una variable local, ponerla en false, hacer un for each y preguntar en cada caso, ¿no? Lo único que queremos hacer es preguntar si alguna de esas malas palabras figura en el post. Para lo cual aquí sí vamos a ayudarnos con el objeto post y le vamos a pedir al post preguntarle si contiene alguna de esas malas palabras. Por supuesto que contiene, no debe estar implementado, no tengo ni idea. Tomé esta implementación. Bien, no está aquí, pero vamos a hacer control B y aquí lo tenemos, así que me lo voy a llevar aquí. Bien, acá tengo el emisor, el asunto, mensaje, etcétera, y no está el método contiene, así que vamos a implementarlo, ¿no? Contiene una palabra que sería un string. Pongámosle true en principio para ver si esto compila. Perfecto, ahora sí ya compila. Ahora tenemos que implementar de verdad esto, ¿no? Es decir, para saber si alguna de las palabras está contenida, una opción podría ser separar el mensaje en palabras. Había un mensaje split, ¿no? en palabras, pero también nos alcanza simplemente con preguntar si la palabra está contenida dentro del mensaje. Podríamos también preguntar si dentro del asunto encontramos esa palabra. Es decir, es una responsabilidad del post determinar si el mismo post contiene alguna de esas palabras. Eso está bueno para ver que la responsabilidad del malas palabras observer incluye saber cuáles son las malas palabras y guardar la lista de posts a revisar. Pero para determinar si un post contiene malas palabras, lo delega al objeto post. ¿Quién hace
la pregunta con cada una de las malas palabras. O sea, ¿quién hace ese loop? Por supuesto que lo tiene que hacer quien conoce a la lista de malas palabras. Y cuando hablamos de acoplamiento, esta es otra medida también que nos permite ver el grado de acoplamiento que hay entre dos componentes. En este caso, entre la lista de correo y sus observers. Agregamos un nuevo observer que es este de malas palabras. ¿Tengo que hacer algo? ¿Hay que cambiar algo dentro de lista de correo? No, porque ya tenemos el mecanismo por el cual agregar ese observer de malas palabras a la lista a través de este método, y este otro método, recibir post, tampoco debe modificarse porque ya está previsto que funcione para todas las implementaciones de observers, de post observers que se nos ocurran. Por otra parte, veamos aquí qué ocurre cuando queremos hacer el testeo. Es decir, vamos a llevar aquí las implementaciones de la parte de source y la parte de test aquí. Por supuesto que los test ahora se rompen, ya no compilan, porque movimos la responsabilidad del mail sender de la lista de correo hacia el mail observer, lo mismo con el prefijo. Entonces aquí lo que vamos a tener que hacer es, generar un nuevo observer, en este caso un post observer, y lo que vamos a tener que hacer es, en principio vamos a hacerlo bastante sencillo. Después te recomiendo que veas el video de inyección de dependencias que trabaja toda esta parte en particular, es decir, cómo conoce la lista de correo a sus observers y cómo el mail observer en particular conoce al mail sender. Pero no vamos a hacer spoilers, así que por ahora vamos a escribir este código, mail observer, y ahora le vamos a agregar la referencia al mail sender y también a su prefijo. Esto lo tenemos que hacer para este código que está aquí, y también necesitamos hacerlo para el otro test de envío restringido, así que lo vamos a poner aquí y vamos a hacer exactamente lo mismo. Creo que igual me olvidé de escribir este test, que es esta línea, que es importante, por supuesto, que es la que permite agregar el observer a la lista, ni más ni menos. Muy bien, si ahora compila todo, vamos a ejecutar los tests. Nos posicionamos aquí en test, botón derecho, run test, y veamos cuántos pares son 3 botas. Perfecto, acaban de pasar todos los tests, y lo que acabamos de hacer es implementar en la lista de correo un mecanismo con observers para desacoplar lo que ocurre ante la recepción de un post. Repasemos un poquito la solución que acabamos de implementar. Cuando hablamos del nuevo mail observer entre comillas, es porque básicamente el código casi no cambió. Solamente estuvimos moviendo la responsabilidad desde lista de correo hacia el mail observer. Las consecuencias de la implementación del mecanismo de observers nos dejan aquí dos jerarquías. Y algo que es interesante para marcar es que a través de diferentes objetos polimórficos del mail observer podríamos cambiar la forma en la que enviamos el mail para, por ejemplo, hacer el envío de n mails, uno para cada destinatario, o hacerlo con copia oculta a la persona que envió el post originalmente. Es decir, podríamos tener muchas formas diferentes de resolver el envío del mail. Y por otra parte, el mail sender, que todavía no está implementado, también admite varias implementaciones posibles. Hacerlo con diferentes frameworks o a través de diferentes protocolos, como vemos aquí. En la solución anterior que trabajábamos con ifs, habíamos hablado de que podíamos manipular el orden en que cada configuración se ejecutaba, pero eso requería que
compiláramos nuevamente nuestro programa. Con la solución que proponemos de los observers, eso se da dinámicamente, ya que podemos modificar la lista en tiempo de ejecución, sin necesidad de volver a compilar. Dado que los observers pertenecen a una lista, al agregarlos o eliminarlos automáticamente se activan o inactivan. Por otra parte, tengo objetos más cohesivos. Cada observer se encargan de una parte de la funcionalidad. A diferencia de lo que pasaba con el mecanismo de selección, con los observers tengo menos control sobre el algoritmo general. Es decir, si estoy parado en el malas palabras observers, no es fácil determinar si llaman de los mails. Para lograr esto, tendría que ensuciar al objeto observado, en este caso la lista de correo, para, por ejemplo, agregar un flag. Cuestión que agregaría un acoplamiento entre los observers, que es justamente el efecto que se busca evitar. La técnica del observer es ampliamente utilizada en frameworks de interfaces de usuario, porque permiten desacoplar una jerarquía que tiene que ver más con lo visual, como en el caso del botón, respecto a los eventos que ocurren ante la manipulación de los mismos. Por ejemplo, cuando hacemos clic sobre el botón. Es decir, si yo quiero definir un botón que haga determinadas cosas cuando se lo presiona, me conviene mucho más agregar un mecanismo de estoy interesado cuando el usuario haga clic sobre el botón mediante un add_listener. Listener es un sinónimo de observer, y que de esa manera no perjudica la jerarquía que ya existe del botón, que seguramente dependerá de algún tipo de control visual que determine, por ejemplo, los colores de fondo, el color del font, el tipo de font, el tamaño que tiene en ancho y en alto, entre otras cosas. Una metáfora asociada al observer es qué ocurre cuando, por ejemplo, se suscriben a esta lista de reproducción o a cualquier usuario de Twitter o deciden seguir alguna cuenta de Instagram. Cada vez que alguien sube un video o publica un tweet, a ustedes les va a aparecer la notificación de que se agregó un nuevo tweet o un nuevo posteo de Instagram, entre otras cosas. Y si a esta altura te estás preguntando si los patrones Strategy y Observer se parecen, la respuesta es sí se parecen, y es posible que te suenen muy idénticos en cuanto a implementación. Sin embargo, el propósito de cada uno de estos patrones es diferente. En el Strategy estamos encapsulando diferentes algoritmos que son polimórficos y que nos sirven para resolver un requerimiento. En ese estilo pueden estar métodos de ordenamiento de una lista o bien diferentes validaciones que pueden activarse o inactivarse. En cambio, el observer responde a la idea de recibir una notificación ante un evento en el cual nos registramos como interesados. Entonces, aquí la acción ya ocurrió, por eso no es adecuado pensar en observers para realizar validaciones, porque no vamos a prevenir que la acción ocurra. Lo que sí podemos hacer es generar diferentes objetos que respondan en forma polimórfica ante un estímulo. De la misma manera, uno no llevaría una torta enfrente de un cumpleañero cantando el payaso Plin Plin, sino el feliz cumpleaños, porque justamente esa es la motivación principal de la canción, aun cuando tenga la misma melodía que la otra. Y así, como quien no quiere la cosa, ya termina este video. Espero que les haya gustado, suscríbanse al canal y nos estamos viendo.